Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aun a costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey, para que así se librara de la muerte, y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: envíenme al sepulcro. No es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado, y si miento por un poco de mi vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de pocos antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y que en mi alma los sufro con gusto por temor de él. De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. El Señor me sostiene. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío,
porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Continuamos hoy ya con una narración del segundo libro de los Macabeos, donde se nos presenta la figura de un hombre que es fiel a sus principios, Eleazar. Todos los otros participan, han comulgado con el mundo, han hecho pacto con el mundo. En una palabra, hermanos, han hecho pacto con el pecado, porque quieren preservar su vida. Aquí el caso está puesto en un alimento, que si bien lo leyéramos desde Jesucristo, Jesucristo declaró limpio todos los alimentos, porque nada de lo que entra impuro en el hombre lo hace impuro a él. Asuntos de alimentos, según la ley de Moisés. Es lo que sale del corazón del hombre. Pero en este caso, Eleazar está dando un ejemplo de fidelidad a Dios por las circunstancias y la época que ellos tienen sin conocimiento del Evangelio. Y entonces no quiere aparentar una actitud falsa, esas que hoy suelen suceder tanto entre nosotros. Él quiere ser íntegro en su fidelidad para con Dios, y así deja el ejemplo. Y por eso todo lo resiste. ¿Somos nosotros de ese estilo? ¿Cuántas veces como cristianos toleramos, nos acomodamos? Si bien es cierto, Pablo se acomodó a las circunstancias históricas de donde vivió, él lo hacía con la luz del Evangelio para ganar a otros para Cristo. Pero lo esencial era permanecer firme en su fe, en su fidelidad. Y si comer carne consagrada a los ídolos iba a ser motivo de escándalo para los menores, Pablo no se la comía, de lo contrario, él la consumía. Pero aquí, repito, es demostrar el ejemplo de la fidelidad, y precisamente es para él vivir sostenido por el Señor en su fidelidad. Él sabe que el Señor lo sostiene cuando es fiel, y que aunque los enemigos le quiten la vida, no la perderá, porque el Señor lo protege. Hay que temer más al que mata el espíritu y no el cuerpo, nos lo va a decir luego el Evangelio. Zaqueo. Zaqueo es otro caso como el de ayer. Tiene un deseo de ver a Jesús. El ciego le impedía su ceguera, a Zaqueo le impide su estatura. Zaqueo tiene otro elemento para ser excluido por el mundo de los fariseos y los saduceos. Él es publicano y jefe de publicanos. Y todo el que está a favor del imperio está en contra de Dios, dicen los fariseos y los saduceos. Entonces Zaqueo está contra de Dios. ¿Por qué? Porque presta un servicio al imperio.
y al mismo tiempo él se ha enriquecido de ese servicio que presta al imperio. Tiene pues condiciones que hace imposible que se salve según la ley judía. Es publicano, es ladrón, cobrador de impuestos, y fuera de eso es pequeño, un defecto grandísimo, digámoslo en palabras concretas, un enano. Pero igual que el ciego, tiene el deseo de ver a Jesús. El ciego pidió le recuperara su vista para poderlo verlo y seguirlo. Ahora Zaqueo tiene el deseo de ver a Jesús, sana curiosidad. Y entonces él se sube al árbol con la sencillez de un niño. O se sube al árbol para no estar en el común de la gente. Bien dice el Evangelio que no lograba verlo por su pequeña estatura. Y Jesús capta el deseo desde antes de llegar. Por eso Jesús levanta la vista y lo mira. Único caso en el Evangelio, dentro de la espiritualidad bíblica, que Dios levanta la mirada para ver, cuando es el hombre el que levanta la mirada. Y da una orden: Zaqueo, baja ligero, que hoy me tengo que quedar en tu casa. El deseo de ver a Jesús fue más allá. No solo lo vio, lo tuvo en su casa, le abrió la puerta. Y no solo la puerta del edificio casa, le abrió la puerta de su corazón. Y le abrió la puerta de su corazón porque no solo él le brindó un banquete, lo atendió bien como huésped, sino que le trajo la conversión, el cambio de vida. Y comienza a dejarlo todo por seguirlo. Si el ciego lo va a seguir en el camino de la cruz, Zaqueo va a demostrar que para seguir a Jesús es necesario dejarlo todo, considerar todo lo demás basura, nos dirá San Pablo. Y entonces Zaqueo entrega la mitad de sus bienes, y a quien le haya quitado de más, le devolverá 4 veces más. Zaqueo cumple entonces con lo que la ley de Moisés pedía para la restitución al que se le hacía algún daño de robo. Y eso hace que Jesús confirme que la salvación ha llegado a esa casa. Y miren que el Evangelio nos da un detalle: Zaqueo se puso de pie. Se puso de pie frente a Jesús, es decir, se sintió firme en la decisión que había tomado. Repartir sus bienes, entregarlo todo, devolver 4 veces a que le haya quitado. Por eso Jesús afirma entonces que la salvación ha llegado a esa casa. ¿A cuál casa? A esa familia de Zaqueo. Viene a mi mente cuando en aquella misma ciudad de Jericó, Josué mandó a aquellos hombres de espías y fueron salvados por Rahab, la prostituta. Y como para ella salvarse tenía que colocar la cinta roja cuando llegaran los israelitas a invadir Jericó después de derribados los muros. Y Rahab fue salvada e ingresó en el pueblo de Israel. Se va a convertir en una de las ascendentes de Jesucristo, en una de las abuelas antepasadas. Ella, la pagana Rahab, se convierte entonces en abuela de Jesús. Y la salvación entonces llegó a esa casa como a la casa de Rahab. Y Zaqueo es reconocido por Jesús hijo de Abraham, cosa que va a fastidiar a los fariseos y a los saduceos. La tarea de Jesús está cumplida. Camino a Jerusalén. Él vino a salvar al hombre que estaba perdido. Vino a buscarlo, lo encontró en el árbol. Vino a salvarlo. En su casa fueron los signos de la salvación, en la casa de aquel hombre que se convirtió. Hoy la Iglesia también nos invita a recordar la presentación de la Virgen María en el templo. Bien por Nuestra Señora, que más que presentada en el templo,
es ya la preparada por el Dios y Padre nuestro para nuestra salvación, para que ella sea la que viviendo en la presencia de Dios nos entregue al Verbo de Dios encarnado en la persona de Jesús, que vino precisamente a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido. De los pecadores yo soy el primero, dice San Pablo, y yo lo siento para mí así. Y Dios se hizo carne para salvarme a mí, que estaba perdido. Deseos de ver a Jesús, no de verlo pasar, sino de que se quede en mi casa, en mi corazón. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Feliz día en el Señor.